Venimos compartiendo desde ya la semana pasada en el Evangelio la predicación del Bautista. La semana pasada veíamos en el Evangelio también de Lucas cómo Dios lo llamaba a Juan para que vaya al desierto. Elegido dentro de una familia, es el hijo de Zacarías, alguien que no habita en ciudades importantes, sino en el desierto, cerca del Jordán, donde crece la vida del desierto, invitaba a crear, a generar un mundo más fraterno, más de iguales. ¿Recuerdan? Había que achatar las colinas, rellenar los valles, para que cuando todo el terreno esté liso, firme, pudiera ver toda la gente la salvación de Dios. Y esa era su misión. Llamativamente, el evangelista hoy no nos habla de su predicación, de la predicación del Bautista, sino más bien nos habla de la reacción que la predicación de Juan genera en la vida de la gente. Hay un pedacito que está cortado porque en realidad, si miramos el evangelio completo, los primeros que se acercan al Bautista son los religiosos. Y los religiosos rechazan de plano la predicación de Juan, como rechazarán después la predicación de Jesús. Me parece que el evangelio nos invita a pensar en cómo vivir nosotros esa salvación. Porque muchas veces tenemos la tentación, como suele suceder con los textos de los profetas, de pensar la salvación en un sentido de volver hacia Dios, como si uno volviera del camino. De ahí viene esta idea de la conversión, como si fuera un trabajo, podríamos decir, individual. Y en realidad Jesús nos va a traer el reino, nos va a decir que el reino ya está. Lo que hay que hacer es recibirlo. Y entonces la situación es clara en esta pregunta de la gente que se acerca a Juan. Bueno, si está acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, me parece que esta es la pregunta central hoy del Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que se acercan, decía, eran los religiosos, los escribas que aparecerán más adelante enfrentados a Juan y enfrentados a Jesús. Y ellos no preguntan qué tienen que hacer, están seguros con su modo de vivir la fe, con su modo de vivir la religión. Ha llegado el reino, ha llegado la salvación, ha llegado aquel del que Juan no es digno de desatar la correa de las sandalias, pero ellos no van a cambiar su vida. Me parece la primera cosa que nos dice el Evangelio, que encontrarse con Jesús es encontrarse con alguien que siempre nos deja inquietos. Encontrarse con la predicación del reino es encontrarse con algo que siempre nos pone en movimiento, no nos puede dejar quietos. Y entonces, más que un llamado a los religiosos, podríamos decir, es un llamado a todos aquellos que se sienten comprendidos dentro de la misericordia de Dios. La primera cosa que nos dice el Evangelio, me parece, en esta predicación de Juan el Bautista, tiene que ver con esto. El mensaje de Dios siempre nos tiene que resultar algo incómodos. Siempre nos tiene que resultar algo que nos acicatea, que nos invita a vivir un plus, a vivir un más, a movernos más en torno de la salvación y entonces a trabajar nuestra vida. Estar con Dios siempre es llevarnos a plenitud. Escuchar su palabra siempre es dejarnos transformar. No estamos nunca del todo hechos y los que están seguros se pierden esta predicación. Los segundos que se acercan son los publicanos, que evidentemente no son los religiosos porque eran odiados en Israel, se dedicaban a cobrar los impuestos. Capaz que hoy no son tan odiados, pero los que cobran los impuestos. Pero en esa época había una situación casi de traición a la patria, cobraban impuestos para Roma. Si hay algunos, cobraban de más. Y entonces se acercan. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, no cobren más de lo que está estipulado. El cambio de vida empieza con algo pequeño. Recordemos la Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Un pequeño cambio puede ser un gran paso en la vida de la conversión, en la vida de la santidad. En la vida de estos publicanos que se saben pecadores y que además reciben de parte del pueblo esta reacción por ser traidores, esta crítica, esta polémica que los hace casi parias de su patria. Bueno, en esa función tratan de hacer el bien. Y hacer el bien significa no se aprovechen de la gente, no usen su lugar para aprovecharse de los demás, no pidan más de lo que es necesario, no exijan más
de lo que es necesario. La segunda cosa en la conversión de la vida de estos publicanos que se saben pecadores, que se saben necesitados de la misericordia de Dios, es encontrar la medida de la transformación. El Evangelio nos va transformando de a poco, nos va cambiando de a poco y tenemos que ser capaces de saber que es Dios más el que hace que nosotros. Por eso me parece que esta mirada segunda del Evangelio es descubrir qué cosas en nuestra vida, qué pasos en nuestra vida podemos dar para ir recibiendo este reino del que Juan es testigo. Los terceros que se acercan son los soldados. Ustedes saben, en la antigüedad cristiana, cuando recién empezaba, no se podía ser soldado y cristiano. Entonces es evidente que Lucas tiene que escribirle a gente que se quiere convertir y tiene que dejar la vida como está. Y entonces les pide algo Lucas en la predicación de Juan Bautista que recuerda. Bueno, no se aprovechen de los demás, no les cobren sobornos, no les saquen desde su poder, ni se aprovechen de nadie, conténtense con lo que cobran, con lo que tienen. Vivan la vida como viene. Me parece que la tercera invitación del Evangelio en esta predicación de Juan es ser capaces de alegrarnos con nuestra vida como está, verla bien, descubrir que ahí también se desarrolla la buena noticia. A veces tenemos la tentación, cuando vemos la palabra de Dios, de pensar todo lo que tendríamos que hacer y todo lo que vamos a hacer cuando pase tal o cual cosa. Cuando seamos seminaristas nos pasa, bueno, cuando sea cura voy a hacer tal cosa. Cuando son novios, supongo, les pasa cuando nos casemos, va a pasar tal cosa. Vivir el Evangelio hoy, no hace falta esperar al mañana. Eso es lo que Juan le pide a estos soldados. Y al final del Evangelio, lo último, me parece interesantísimo, porque Juan les predica de que ya está llegando el tiempo del juicio, y eso es buena noticia. Después descubriremos que cuando aparezca Jesús, la buena noticia no es el juicio, es la misericordia. Bueno, me parece que todo esto que tenemos que hacer tiene que encontrarse en el marco de la misericordia de Dios, que no viene a condenar, a juzgar, sino a salvarnos. La primera condición para salvarnos es escuchar la palabra, dejarnos transformar lo poco que podemos hacer en nuestra vida y alegrarnos de la vida que Dios nos va regalando. Encontrar ahí también el Evangelio. Vamos a pedirle al Señor entonces hoy que como comunidad podamos vivir estas tres realidades, que podamos realmente inquietarnos frente a la palabra de Dios, que podamos transformar las cosas pequeñas que nos van ayudando a vivir el Evangelio y que a veces pasan desapercibidas cuando pensamos en grandes proyectos, y que podamos vivir el Evangelio hoy, no esperar a mañana o a que el tiempo mejore, sino ya desde ahora empezar a vivir esta realidad del reino.